Buenas tardes, me alegra mucho estar con ustedes esta tarde en esta semana número 2 del módulo 4, Prepa en línea CEP, Textos y Visiones del Mundo. Semana 2, Literatura, un acercamiento a otras realidades. Y bueno, para comenzar lo más pronto posible, voy a expresar la orden del día. Permítanme. Hola Elizabeth, buenas tardes. Listo. Buenas tardes. Esa es la disposición que tendrá esta semana, muy parecida a la semana anterior y a la de las semanas siguientes. Solo quería hacer una precisión sobre, me gusta a mí hacer, bueno, antes de hacer este comentario que voy a hacer, les sugiero que observen lo que está ahí, orden del día, explicar contenidos generales del módulo, puntos extra, el sentido de la vida, dudas de actividades integradoras, el ejercicio de hoy, el sentido de la vida, este, recordatorio de citas, paráfrasis y plagio, por lo que sucedió en la semana pasada, ejercicio sobre citas textuales, preguntas de la sesión y dudas de ustedes y más la despedida. Eso es básicamente eh, lo que va a suceder en general. Por supuesto, hay algunas cosas que quisiera revisar con ustedes de cara a la semana número 2 y a las actividades integradoras que tienen este bloque. Eh, en primer lugar, bueno, los felicito por haber hecho su trabajo, por entregar la mayoría, bueno, solo un pequeño porcentaje de su grupo, de su generación en español, bueno, en esta materia, no entregó los mensajes, las actividades, por ahí me pidieron algunos una extensión. Les recuerdo, por favor, que solo se puede pedir una extensión por módulo. Entonces tengan cuidado con la extensión que solicitan y para que sea una extensión válida tiene que estar mediada por un justificante, ya sea un justificante de ustedes o una explicación razonable de por qué no pudieron entregar las cuestiones, ¿no? Eh, Me encontré con un problema que después disparó otros problemas. En realidad todos los ejercicios están bien hechos, pero la mayoría, salvo los que no están aquí, los que están aquí, perdón, lo que estuvieron los 6 o 7 personas que estuvieron la semana pasada en las dos sesiones, salvo ellos, muy pocos, salvo ustedes, perdón, muy pocos de los demás pusieron bibliografía. Entonces, pues tuve bastantes plagios, eh, alrededor de un 30% de plagios, y eso me preocupa. Se nota que, pues desafortunadamente, no están pudiendo ver los videos como este para consultar cuáles son las dudas. Y bueno, por ahí algunos tuvieron algún error de los que estuvieron aquí, pero en general tuvieron la cita, hicieron bibliografía, lo hicieron como yo les pedí, pusieron comillas, o sea, en realidad estoy muy contento por eso. El problema es que no están asistiendo todos, no es indispensable, si el tiempo lo permite podemos entrar, si no, no. Lo que sí debería ser importante que consideren todos es ver los videos, porque ahí está la explicación de muchas cosas. Muchas cosas son obvias, pero al no verlas, pues no se vuelven tan obvias, entonces ya cometen un error y tras otro, y en los peores casos fue plagio, o sea, fue cero absoluto. Eh, Les recuerdo que la política cambió y ahora ya no se puede hacer doble entrega, entonces si hay un plagio no pueden entregarlo, si lo entregan de nuevo, les pongo la misma calificación que tenían, o sea, cero. Entonces esto no se va a permitir a partir de la semana 2, ya deberían haberlo conversado con sus tutores. Pero bueno, por si las dudas lo repito, no, si en alguna ocasión resulta con un plagio, sea del 30% o más arriba, te queda la calificación, no es posible entregarla. Aun cuando ustedes la vuelvan a entregar, les vuelvo a poner la calificación. Yo ya no reviso ese segundo trabajo, porque el plagio ahora está más penado que antes. Entonces, antes sí se podía hacer una entrega, se le daba la oportunidad de hacer una entrega, esta vez ya no. Entonces, bueno, eso es lo que quería decirles. Si tienen dudas también, ahorita podemos revisar el manual de prepa en línea CEP de citación para que vean cómo se hace. Creo que ustedes, la mayoría lo hicieron, pero por ahí eh,
temo por ahí que hay un par de personas que aún estando aquí no entendieron los ejercicios o lo que tenían que hacer y no pusieron bibliografía, a pesar de que les insistí muchísimo. Entonces me da un poco de preocupación que no estén atendiendo a este video o que no estén atendiendo o que no lo hayan visto o que simplemente no entiendan. En cualquiera de los casos, pues pregúntenme, no hay ningún problema. Mm, en general o en particular, eh, pues creo que podríamos continuar trabajando de esta forma. Si tienen alguna duda o pregunta, pues por favor háganmela. Aquí está, vamos a compartir los módulos, cuestiones generales de la semana 2, que se llama Un acercamiento a otras realidades. Hoy van a trabajar, digamos, de manera independiente, entre comillas, ustedes. Y de lo que se trata es de que ustedes revisen los textos literarios. La semana pasada fue la lectura, qué es un texto literario, cuáles son las divisiones, los géneros, etcétera. Esta semana se trata de la relación que se establece entre la literatura y otros países, otras realidades, otros mundos que están en otros contextos. Entonces, eso de hecho lo explica muy bien la actividad integradora número 3 y 4, pero antes de pasar a ella, pues les voy a explicar en general cuál es la relación entre la ficción o lo que es real y lo que no es real. Eso nos establece aquí en los libros que han leído, en los que revisaron, por ejemplo, El Rey Burgués o en La Verdad Sospechosa, pues me pueden revisar algunas cosas de las que leyeron. Entonces, para empezar, a ver, por favor, eh, solo recuerden que es una participación activa, ¿eh? Entonces, si no participas, aunque entres a la sesión, pues no te puedo contar ningún punto extra. ¿Me pueden decir, por favor, de qué trata el Rey Burgués, que es una de las lecturas que hicimos, y a qué género pertenece, por favor? Solo voy a aceptar a 2 personas, los demás les puedo hacer preguntas después, pero ellos solamente, ustedes 2, si lo leyeron, si completaron los textos, pues pueden contestar esa pregunta, por favor. Repito, ¿de qué trata el Rey Burgués y a qué género pertenece? Los leo o los escucho, como quieran. Pueden revisar su actividad anterior, no hay ningún inconveniente. Claro, Elizabeth, te escucho. A género prosa, o sea, poesía. El Rey Burgués no es prosa ni poesía y prosa son cosas distintas. No, ¿te escucho, Natalia? El Rey Burgués es un texto narrativo y Ajá. nos habla sobre que un día, bueno, en el castillo del rey tenía muchas salas y muchas cosas maravillosas, pero un día le traen a un poeta Sí, y le dice lo que para él era el ideal y que como el rey burgués vivía y las cosas materiales no era su ideal. Entonces utilizan al poeta para que toque una caja musical y muere de frío, pero él sabía que su ideal iba a llegar. muy bien, muchas gracias, Natalia. Les acabo de poner los géneros literarios, que son el género lírico o poético, el género narrativo o cuento y el género dramático u obra de teatro. Entonces, para que no voy a confundir, voy a seguir preguntándoles, por favor. Te escucho, Javier. ¿Qué es lírico, maestro? Ahí dice, de hecho, poético, poesía. Mm, ¿Poesía? sí, ahí dice, de hecho, en el chat acabo de ponerlo. Ah, bueno. Sí, para que les quede un poco más claro, decidí hacer una revisión porque se los van a seguir preguntando. Sobre todo, bueno, en este periodo que viene también les van a seguir preguntando. Entonces, perdón, en esta semana que viene también se los van a seguir preguntando. Entonces, es mejor que pudiera como revisar algunas cosas que estén ahí para que no haya ningún inconveniente. Repito, los géneros literarios son lírico, poético, narrativo, cuento o dramático, obra de teatro.
formas de presentación son prosa y verso. Necesito, por favor, que anoten esto en su cuaderno. Y uno de los puntos extra de esta semana va a ser las notas de este video. Entonces me lo pueden enviar inmediatamente que acabe la clase, me pueden enviar el texto, ya tendrían una parte de su calificación, bueno, perdón, unos puntos extra. La otra la voy a decir a continuación. Repito, los géneros literarios son el lírico o la poesía, narrativo, cuento, dramático, obra de teatro. ¿Me puede decir, por favor, alguno de ustedes? Déjenme anotar, porque estoy anotando las participaciones, por favor. Déjenme, no importa si es incorrecto, pero ahí también lo evalúo, por favor. Así que no oficialmente no se presentaron o no tienen asistencia, a menos que contesten alguna de las preguntas que iré soltando durante toda la clase. Natalia Martínez y Víctor. No importa si la contestan por el chat o la contestan por escrito. Yo solo quiero corroborar que hicieron la tarea y que se acuerdan. Pueden consultar todos los apuntes que quieran y necesiten, no hay ningún problema. Entonces decía, las formas de presentación son prosa y verso. Prosa es el renglón como lo conocemos cotidianamente y versos son los renglones chiquitos, como el del himno nacional, esos son versos. Eso es forma de presentación. El verso se asocia con lo lírico, que es la poesía. En la prosa se asocia con lo narrativo o con lo dramático, que es teatro y cuento. Deben tener eso muy en cuenta porque son cosas que van a seguir utilizando. Cuando yo escribo prosa, es escribir un correo electrónico o escribir como lo estoy haciendo. Cuando yo escribo verso, escribo cosas más como canciones o poemas. Espero que se entienda esa diferencia porque voy a seguir haciendo preguntas sobre esa. Entonces, por favor, al primero que conteste le vamos a poner una participación. ¿Cuál es la forma de presentación de el texto que se llama... déjame ver, porque ya se me olvidó el nombre. El texto de Sor Juana. Al que ingrato me deja, busco amante. ¿Cuál es la forma de presentación? Por favor, solo una persona, la primera que conteste. ¿Te escucho, Natalia? Es verso. Muy bien, es verso, porque es un texto lírico o poético del género lírico y es un poema. Entonces es verso. Muy bien, Natalia, gracias. Entonces tienen que ir identificándose con este tipo de textos, por favor, para que cuando yo les pregunte, pues no haya ningún inconveniente. Entonces, repito, el primero de los apuntes para obtener una calificación extra es tomar notas de este video y mandármelas a mi correo electrónico antes del viernes a las 7:30 de la noche. Lo pueden hacer hoy. Es muy fácil. Ahorita les digo el segundo. Vamos a revisar, como les dije, hay una relación entre la literatura y la sociedad. Entonces, ustedes de hecho lo van a tener que explicar, lo de la relación entre la literatura y la sociedad para esta segunda semana. Y hay un par de cosas más que tienen que ver con la forma en que estaba pensando el autor. Entonces, esto me lleva, por ejemplo, esta literatura de individuo, que voy a compartir, que están viendo en este momento, nos habla cuál es la relación entre el autor, el lector y la obra. Nos explica de manera general que hay una comunicación directa entre el lector y el autor, sobre todo que el autor en muchos casos ya está muerto, ya no vive, y el lector sí. Entonces el lector son ustedes, pero ustedes pueden entender una cosa en el 19 de octubre de 2022 y pueden entender otra los que lo leyeron hace 5 años o los que leyeron hace 50. Va cambiando la relación que se establece entre un texto y el lector. Por lo tanto, va cambiando la forma en que interpretan la obra. Ustedes la interpretan muy distinto de cómo la interpretaron en su momento, pero eso me parece un poco obvio. Lo que no es tan obvio es que sepan que la literatura es un producto social. Es decir, aquí está. En el otro de los materiales, el que están viendo en este momento, nos habla que, como dice hasta abajo, la literatura narra, explica y describe la realidad social. Es decir, Sor Juana o el del rey burgués que explicaron muy bien Natalia, ese está dando cuenta de una sociedad. El autor se inspiró, digámoslo así, o se basó en una realidad que él estaba viviendo, la alteró y por eso surgió el rey burgués.
Mismo caso de La verdad sospechosa y mismo caso de al que ingrato me deja busco amante. Entonces, por favor, este es muy importante, este esquemita que está apareciendo en la pantalla es muy importante y lo pueden encontrar en la parte que se llama literatura e individuo. Ahí lo pueden encontrar. ¿Okay? Entonces es mejor que lo revisen porque son 2 páginas, es muy corto. Pero es muy importante que lo revisen porque les voy a seguir haciendo preguntas. Desafortunadamente los que no están contestando pues no van a tener una participación activa y no van a poder incrementar sus puntos de manera general. Eso lo contempla Prepa en línea CEP. Por favor, si tienen dudas, avísenme. Este que están viendo, que se llama El sentido de la vida, es un video que les va a permitir a ustedes saber más o menos cuál es lo que se llama el sentido de la vida, es decir, qué está buscando el autor aquí. ¿Ok? Entonces ustedes lo van a ver, dura como unos 5 o 7 minutos y las notas de ese video me las van a mandar y ese es la segunda actividad extra para esta semana. Repito, el sentido de la vida es la segunda actividad extra para esta semana. El primer video, porque hay 2, el primero es el que se llama El sentido de la vida y explica algunas cosas sobre por qué estamos aquí, cuál es la relación entre la literatura y la filosofía, que también tal vez habrán escuchado algo sobre esa disciplina y demás. El resto de los textos tienen que ver, repito, con literatura y sociedad, cuál es la relación que se establece, ya lo vimos ahorita, ese esquema que les puse. Y luego hacen como un recuento histórico de la literatura en los siglos XIX y XX, literatura en México, lenguas originarias, características de la sociedad contemporánea, etc. Pero bueno, solo para terminar con esta parte, con esta que está apareciendo en la orden del día. Ya explicamos los contenidos generales, ya pusimos los puntos extra, pero lo repito. El primero es de este video, de las características de los géneros literarios y las formas de presentación, prosa y verso, y los géneros literarios son lírico, narrativo y dramático. Y el segundo es el video que se llama El sentido de la vida. Cuando me envíen ambos, serán acreedores a puntos extra en sus actividades integradoras 3 y 4. Si no hay dudas, avísenme por favor si tienen alguna pregunta. Ahora sí, quiero detenerme mucho en la actividad integradora número 3, que se llama Textos y Mundos Posibles. Y aquí van a entregar una presentación de PowerPoint. Lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en presentaciones de Google, lo pueden hacer en Canva, lo pueden hacer en el software que ustedes necesiten o quieran o les sea más fácil. El punto es que sigan al pie de la letra las instrucciones. Una buena parte de ustedes se perdió puntos muy valiosos por no seguir las instrucciones. Las instrucciones que están ahí y las instrucciones que yo doy en el video, ambas instrucciones constituyen el trabajo en sí. Entonces, por eso son complementarios, por eso es importante que asistan o que vean los videos. Tienes que hacer una diapositiva de la lectura de 2 cosas. La primera que vas a leer es una obra que se llama Frankenstein o El moderno Prometeo. No lo tienes que leer toda, solamente tienes que leer los capítulos 4 y 5 del volumen 1. Ahí le das clic ahí y ahí te van a aparecer. Ya que los hayas leído, vas a leer otro texto que se llama La debutante, es un cuento de Leonora Carrington, y ya una vez que los hayas leído ambos, vas a contestar y a colocar en el texto lo siguiente. Portada, en la primera diapositiva, nombre completo, grupo y título de tu actividad. Si no está el título, son puntos que están perdiendo, por favor. En la diapositiva número 2, tu primera impresión, El moderno Prometeo de Mary Shelley. En la tercera, ahí es donde generalmente hay conflictos. En la tercera, que se llama Mary Shelley y su contexto, Mary Shelley es la autora del texto que van a leer, dice, investiga en internet el contexto de la obra.
De ahí viene una pregunta. Elige los elementos y represéntalos en la diapositiva. Emplea audio o texto, no más de 50 palabras. Usa tu creatividad. En la diapositiva 3, repito, en la diapositiva 3, tienen que colocar citas o paráfrasis. Permítanme un momento, por favor. Una disculpa, por favor. Tocaron en la casa y tuve que abrir. Una disculpa. Les decía que en la diapositiva... Dime, Elizabeth. ¿En cómo lo realizaré debemos describir los pasos que seguiremos o cómo? Espérame. ¿Aquí? ¿Dónde estoy ahora? No es en la tercera diapositiva, creo. ¿Esta que estoy marcando, que estoy encerrando ahora? No, arriba. ¿La 2? Sí, la dos. Esta. Sí. En esa solamente tienes que dar tu opinión de lo que te causó en primera instancia la lectura de ese texto. Oh, ya. Solamente. Nada más eso. Gracias. De nada. Eh, en la diapositiva 3, Elizabeth, ahí sí tienes que colocar citas o paráfrasis. Ya las trabajamos, ya las revisamos y es importante que las conserven, ¿no? Entonces, que las recuerden, por favor. Eh, También sugiero que en el día de hoy que me manden sus apuntes de este video, ahí también, por favor, incluyan cómo son las citas y cómo son las paráfrasis y cuál es la diferencia. La semana pasada hicimos un ejercicio de diferencia entre cita y paráfrasis y la mayoría de ustedes contestó correctamente. Entonces, para retomar, ¿cuál es la diferencia entre paráfrasis y síntesis? Perdón, paráfrasis y cita textual, por favor? Explíqueme alguno.
Te escucho, Natalia. Las citas es poner entre comillas lo que dice en el texto tal cual está, y la paráfrasis no ponemos comillas y decimos lo que entendimos del texto con nuestras palabras. Muy bien. Y después de la cita y después de la paráfrasis, ¿qué tienes que hacer, Natalia? Inmediatamente Poner la después. referencia. Muy bien. ¿Cómo se coloca la referencia? Primero ponemos el nombre del autor, Ajá. la obra, bueno, ¿cómo se llama la obra? Entre comillas, el año donde se publicó, bueno, cuando se Pero publicó. eso es hasta el final, Natalia. Que cuando acabas en la diapositiva 3 no vas a poner todo eso porque es muy largo. ¿Qué vas a Ah, poner solamente? nada más creo que era el nombre del autor Ujú, muy bien. y, Ajá, sigue, sigue. y el año. Perfecto. Déjenme darles un ejemplo, por favor. Ahorita mismo le voy a dar el ejemplo. Hay varias formas de hacerlo. Miren, aquí lo voy a poner. Este es un ejemplo de cita textual. Lo estoy poniendo ahora. Ese es un ejemplo de cita textual. Coloco comillas, pongo las mismas palabras, cierro las comillas y entre paréntesis pongo de dónde lo saqué. Prepa en línea CEP, 2022. Listo. La paráfrasis sería comentar esto. Exacto, Elizabeth hace una muy buena pregunta. Si no tiene el año en que se publicó, es el año en que lo consultamos, así es. O puedes poner eso, Elizabeth, o bien puedes poner lo siguiente. Le puedes poner prepa en línea, SA, sin año. Eso quiere decir que no la encontraste, que no encontraste el año. O también puedes ponerle el mismo año, 2022, el año que la consultaste. Son diferentes. Entonces, pues creo que ya decides tú cuál de las dos te conviene más. De nada. Entonces, ese es un ejemplo de paráfrasis. Y luego voy a hacer unas abreviaturas para hacerlo más rápido. Mm, A ver, por otra participación durante la clase, yo puse esta. Como nos dice el portal de CEP, todos tenemos un punto de vista diferente según nos han educado. 2022. ¿Por qué solo puse el año? Alguien que se aviente a decirme. ¿Te escucho, Natalia? Porque está en nuestras palabras. No exactamente, porque es más corto. Exacto, Víctor acaba de decirnos algo muy importante. Es porque ya nos dice la página al principio. Aquí donde dice el portal de CEP, ahí ya nos está diciendo de dónde lo saqué. No es necesario que lo ponga de nuevo en el paréntesis. Solo pongo el año. En el caso anterior, o sea, en este de la cita textual, por supuesto que ahí tengo que poner de dónde lo obtuve y el año, porque no los dije antes. Aquí ya lo dije. Muy bien, Víctor. Te anoto. Y así no debemos poner todo hasta el final, ponemos todo, no sí, en este caso sí, pero al final, Elizabeth, tienes que poner todo, todo completo, digámoslo así, la referencia completa. Eh, entonces, bueno, estábamos en que
la diapositiva 3 sí o sí tiene que llevar paráfrasis o cita textual. Luego, la diapositiva 4 te van a pedir ubicar a Frankenstein. ¿A qué obra pertenece a la corriente? Es el romanticismo, pero tienen que seguir estas instrucciones y también tienen que poner citas textuales porque les piden usar frases. Las frases tienen que ir referenciadas aquí y al final. Si falla aquí o falla al final o fallan los dos, se van a hacer acreedores, pues desafortunadamente a baja de puntos. Luego aquí en la diapositiva 5, que es la que están viendo ahora, ahí no hay problema, ustedes pueden opinar libremente. Y luego en la 6 también, y en la 7 se va a repetir en la 7 lo que van a hacer con la 3, o sea, solo la Leonora Carrington lo van a poner distinto. Te escucho, Elizabeth. En algunas dice que no nos pasemos más de 50 Palabras. palabras. ¿Qué pasa si nos pasamos más de 50? No hay ningún problema, pero te lo dejo a tu criterio, pero trata de ser muy equilibrada. Es decir, si pones 100 palabras, ni te va a caber en la diapositiva. Entonces, si te Gracias. pasas de 50 no hay problema, pero tampoco puedo ver ahí 150 porque ahí vas a poner imágenes. Entonces no te va a dar el espacio. Nada más decide tú, lo dejo a tu criterio. Sé que elegirán bien ustedes y no hay problema de mi parte siempre y cuando pues no se pase tanto. Lo que sí está más penado, Elizabeth, es que no pongan menos de 50. Ok, muchas gracias. Pero si se pasa no hay ningún problema. Entonces estábamos en la diapositiva 7, Leonora Carrington y su contexto. Luego, aquí igual, citas textuales y paráfrasis, ya me dijeron cómo. La debutante, también una obra perteneciente, igual con frases, igual con imágenes, igual citas o paráfrasis. La 9, el sentido de la vida, tienen que hacerlo libremente. Y la 10, tienen que unir ambos mundos, ficción y mundos posibles. Hay un material que se llama así, léanlo. Y las fuentes de consulta. Aquí viene también el manual por si quieren revisarlo. Entonces, vamos a hacer un recuento muy rápido. La diapositiva 3, la 4, la 7 y la 8 son las que llevan cita textual y paráfrasis. Y al final, en la diapositiva 11, lleva las fuentes consultadas, todas las fuentes consultadas en orden alfabético. En realidad es muy fácil, solo es un poco trabajoso, todo es un poco laborioso el texto, pero en realidad es muy sencillo. ¿Alguna pregunta más que tengan para esta actividad? ¿Ninguna? Perfecto. Vamos a la actividad integradora número 4, que se llama Literatura y Pluriculturalidad. ¿Y qué necesito? ¿Qué vas a entregar? Un documento para compartir reflexiones sobre textos literarios en lenguas indígenas y manifestaciones de la lírica mexicana. Y ahí nos dice cómo lo realizaré. Voy a abrir el texto. Te escucho, Javier. ¿A cuál te refieres? Sí, en las fuentes de consulta, consultadas, sí, vamos a poner nuestras fuentes de consulta, sí, como en todas las que han hecho. La 1 y 2 llevaban forzosamente todas, acostúmbrense de aquí en adelante, absolutamente todas. Sí, Javier, en absolutamente todas las actividades y los foros llevan referencias, todas. No hay una que no lo lleve. Si hay una que no lo lleve, es incorrecto y están faltando a las instrucciones. Todas deben llevar fuentes de consulta. Así sea una participación en el foro, que ya hablaremos la próxima semana, tienen que colocar citas textuales o paráfrasis y consultas. A fuerza, forzosamente, obligatoriamente. Entonces, voy a abrir este que se llama Literatura y Pluriculturalidad. Aquí está, permítanme. Aquí está. Para que vean qué es lo que tienen que contestar. Aquí está. Tienen que escuchar un poema que se llama Canto de Primavera y luego tienen que opinar. Por favor, participación al que me diga cuál es la extensión de lo que tienen que participar por escrito. ¿Qué extensión deben de tener, por favor? ¿De 3 a 5 renglones? Muy bien, ese fue Natalia, es que no veo. Elizabeth.
Ah, gracias, Elizabeth. Muy bien, te pongo palomita. De 3 a 5 renglones. Entonces tienen que hacer de 3 a 5 renglones donde dice, ¿habías escuchado antes poesía en lengua indígena? A veces solo me ponen no. Pues no, porque no estoy acostumbrado, pero en este caso tal, 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 tal. ¿Y qué te hizo sentir? ¿Qué diferencia hubo entre lo que sentiste al escucharlo en náhuatl y en español? Esos son los primeros 3 incisos del inicio. Luego busca en internet fragmentos. Elige uno que te parezca interesante, una lengua indígena que se habla en tu estado o en tu comunidad. Graba un audio y aquí ponen el audio. La recomendación aquí es que prueben antes de subirlo, de mandarlo, porque si está restringido, es privado, no lo puedo escuchar y eso resta mucho su calificación. Entonces no puedo revisarlo y básicamente tienen muchos puntos menos si no entregan el audio. Reflexiona y comenta, 3 a 5 líneas, revisa el artículo que se llama La importancia de las comunidades y contesta algunas preguntas, igual 3 a 5 líneas, en la 6, la 7, la 8, la 9 y la 10. Ahora, ¿me pueden decir, por favor, cuáles son los textos que van a referenciar? ¿Qué referencias van a poner, por favor? Son 3. Las número. ¿Cuáles son las referencias que van a poner en este trabajo? Te escucho, Natalia. El poema, el de Canto de Primavera, y el segundo, la importancia de las comunidades indígenas. Muy bien. El primero es Canto de Primavera. El segundo es el artículo que se llama La importancia de las comunidades indígenas. No estoy seguro si se llama así. La importancia de las comunidades indígenas, muy bien. ¿Y el tercero, alguien sabe? Hay un tercero que está aquí mismo. Pues el video que van a grabar en el punto 2. En internet busca videos o textos o fragmentos que se hayan escrito a partir de 1900 en alguna lengua indígena. Elige uno que te parezca interesante. ¿Sí? Fragmentos textos en lenguas indígenas o que hablen sobre eso. Les voy a hacer una referencia, espérame. Aquí les voy a poner algo que les va a resolver esta parte. Lo voy a copiar y pegar. También lo voy a poner mañana en el foro de Aprendiendo. Es el link que se llama 68pontes.mx. Además es un link muy bonito. Contiene historias sobre animaciones, sobre los 68 lenguas que se hablan oficialmente, digamos, en nuestro país, lenguas indígenas. Por lo tanto, pues viene una animación pequeña y una parte de su historia. Yo creo que podrían tomar de ahí. Son videos muy cortos, duran como 2 o 3 minutos y explican muchas cosas. Tiene que ver con su comunidad y si no, pueden escoger uno de una lengua que les guste. El maya, el tzotzil, tojolabal, etc. Ustedes deciden cuáles son. Y por eso tienen que contestar lo que están viendo en la pantalla, que es los fragmentos de texto en lenguas indígenas y lo tienen que comentar en audio. Recuerden, tienen que consultarlo y luego grabar el audio. Entonces tienen que referenciar esas 3. Canto de Primavera, importancia de las comunidades indígenas y fragmentos de textos en lenguas indígenas. Son las 3 cosas que tienen que referenciar. Sí o sí, eso es obligatorio. ¿Alguna pregunta sobre la actividad integradora número 2? Vamos a concluir esta sesión con una cuestión general. Ya hicimos el ejercicio, bueno, ya hicimos un pequeño ejercicio del sentir. Te escucho, Javier. Vamos a poner las referencias igual, maestro. Exactamente igual Ah, que bueno. como lo acabamos de ensayar. Ah, bueno. Sí. Obviamente no las mismas, Javier, sino otras distintas. No tienen que ser las mismas, pero de la misma manera se van a colocar, ¿eh? Para que no te confundas. Igual si tienes dudas, avísame.
Sí, maestro. Gracias. Sí, hicimos un recordatorio sobre citas, un ejercicio breve sobre citas textuales. Y ahora sí vamos a las preguntas de la sesión. Voy a leer algunas de las preguntas que me hicieron llegar su tutora, su tutor, a mi correo electrónico. A ver, permítanme. Son bastantes. Voy a leer solo la mitad del día de hoy. ¿Cómo van las diapositivas? La número 1 ya la contesté. Número 2, tips para saber cómo identificar la pluriculturalidad. La pluriculturalidad tienes que leer un material que se llama, ahorita les digo, literatura en lenguas indígenas, y ahí te va a explicar cuál es la diferencia para encontrar la pluriculturalidad. Tienes que leer ese material. Número 3, la forma de citar y referencias, ya la vimos. 4, ¿es muy complicado hablar una lengua originaria? Pues no sé, depende si has crecido con ella, no, pero si no, pues sí es complicado como cualquier lengua que no es la original, la tuya. ¿Cómo podemos captar más el contexto y cómo podemos captar más el espacio sociohistórico? Eso es de la semana pasada y te recomiendo que veas los videos para que puedas darte una idea de lo que es. Hablan de asistir a las sesiones con los asesores. No me llegó ninguna liga para dichas sesiones. Estas sesiones donde se encuentran los enlaces con horario. No te va a llegar ninguna liga. Tú tienes que consultar todos los días el foro que se llama Foro de Novedades. Ahí publico cada lunes el link y el horario y los días para las sesiones. Y ahora hay una nueva modalidad que se llama pizarra de sesiones. Esa pizarra de sesiones la voy a compartir brevemente. Se llama pizarra de sesiones. Aquí está. Esto es lo que yo veo como profesor. Aquí está la pizarra de sesiones. La abro y ahí vienen los horarios. Siempre les pongo un recordatorio de los horarios. Entonces eso aparece publicado en la parte derecha de la navegación. Entonces ahí no hay ningún problema. Para que sepas cuáles son los links y además recuerda que siempre cada bloque, cada módulo hay reuniones, entonces revisa y si tienes dudas, por favor avísenme. 6 a 7, las estructuras de los géneros literarios, ya lo acabamos de ver, de hecho, con lo de la prosa y verso. El vínculo del trabajo lo enviamos en una hoja de Word. No, de hecho, lo pueden enviar en el mismo texto que les acabo de mostrar, ahí pegan el link. 9, las imágenes de la actividad 3 se tienen que referenciar. Pues yo diría que sí, pero si quieren eso lo vemos el día viernes. Por ahora solo van a referenciar los textos. 10, ¿me pueden orientar cómo busco las lenguas originarias del Estado de México? En el link que acabo de poner que se llama 68 voces, ahí vienen todas. Una de las dudas en la actividad integradora TES es el contexto de Mary Shelley y su obra. Serían dos contextos. En Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley se va a escribir un texto en cada imagen. En cada texto que fueran 3, por ejemplo, o solo un texto por las 3. Solo un texto por las 3, mientras no rebase tanto las 50 palabras. Y el contexto de Mary Shelley y su obra, sí, una cosa es el contexto de ella y otra cosa es el contexto de la obra. Son dos cosas diferentes. Muy bien, puedes revisar la de la semana anterior. 12. ¿Cómo puedo encontrar páginas confiables para investigación? Esa es una muy, muy buena pregunta y la semana pasada les puse. Tú puedes recurrir a Wikipedia. Sí pueden ponerle, perdón, Elizabeth. Pregunta Elizabeth, sí pueden referenciar las imágenes. Sí, referencienlas, pero ahorita concéntrese solo en las imágenes, Elizabeth. Perdón, en los textos, Elizabeth. El viernes voy a hablar un poco de imágenes. Entonces, por ahora solo déjenlo en textos. Con páginas confiables para investigación, puedes consultar una página que se llama Google. Eso también es importante para todos. De nada. Esto voy a explicarles. Miren, aquí está Google. Este es Google para mí. Lo que voy a hacer es escribir ahí académico. Y me va a salir, el primero que me sale es Google Scholar o Google Académico. Le doy clic y vean cómo es diferente al Google normal. Tiene arriba a la izquierda uno que se llama mi perfil y mi biblioteca. Este es solamente para buscar referencias. Entonces aquí tú escribes, no sé, Mary Shelley. Ahí está. ¿Sí? Y aquí te aparecen textos confiables. Aquí abres uno, por ejemplo, y aquí ya te dice quién es Mary Shelley. Y te habla muchísimo y trae libros completos, etcétera.
Entonces, vean, ese es un ejemplo de cómo encontrar un texto confiable. ¿Ok? Espero que haya quedado claro. Repito, Google Académico o Google Scholar le pueden dar y lo encuentran. No es la misma dirección, no les va a encontrar lo mismo que Google. Ahí no aparece, en este que les digo, no va a aparecer Wikipedia. Entonces, eso ya es una gran diferencia de cómo se hacen las cosas. A ver, ¿qué más? Voy a seguir leyendo para terminar con esto. ¿Cómo debemos citar también las imágenes? ¿Podemos hacerlas en Canva? Sí, también las pueden hacer en Canva y ya le expliqué a Elizabeth cómo está eso de las imágenes. 14. ¿Cómo identificar cada movimiento literario? Acabo de decir cuál es cuál. Pueden ver la grabación. 15. ¿Cómo identificar tiempo y espacio? Tienes que revisar el texto que se llama, el material que se llama fondo y forma. Ahí viene esto. Sobre el lírico, no entiendo la pregunta. 17. Las frases que piden son explicar las características del movimiento o anotar frases célebres. Puedes hacer ambas. 18. Entender e identificar bien el tipo de literatura que tengo que analizar. De hecho, en las instrucciones está y acabo de explicarlo también. 19. ¿Nos puede dar un ejemplo de cómo escribir los contextos de los autores? No me queda muy claro ese punto. Contexto de autor, recuerda, es todas las circunstancias que vivió el autor. Es como su biografía, siempre y cuando tenga relación con el texto que estás referenciando. Es decir, si yo hablo de Mary Shelley, el contexto del autor es dónde vivió, cuándo nació, quién fue su esposo. Recuerden citas y paráfrasis, pero también acuérdense, por favor, que tiene que haber una relación con la obra. Si no hay una relación con Frankenstein, no pongan el dato. No, es inútil. La pluriculturalidad en la literatura y la lírica mexicana, ya lo expliqué. 21, hablar más sobre los lenguajes, también ya hablamos un poquito. Y 22, en las instrucciones de la actividad 3, le di copiar y pegar y aparecieron los datos del autor y la reseña de la obra en Wikipedia. ¿Es correcto para realizar la actividad? La obra no aparece en Wikipedia, la reseña yo creo que tampoco aparece en Wikipedia, entonces revisa mejor tus fuentes. Es más, lo podemos abrir de una vez. Es la actividad número 3. No, de hecho no, es una que se llama biblioteca.org.ar, es una biblioteca de Argentina. La voy a mostrar. Eso es lo que aparece cuando tú le das clic en Mary Shelley. Y si tú le das clic a la reseña, aparece una reseña de prepa en línea. La voy a poner aquí. Entonces, realmente no tiene nada que ver con Wikipedia, así que no se vayan a confundir y no vayan a utilizar Wikipedia más que como fuente inicial, pero no la citen, porque eso no es un texto académico. Bueno, habiendo dicho esto, no me queda más que despedirme, por supuesto, preguntarles cuáles son sus dudas o sus preguntas acerca de las actividades integradoras y lo que hemos visto hoy en general. Por favor, avísenme. Ahora es tiempo de preguntar. Adelante. Te escucho, Elizabeth, y luego Natalia. ¿Le podría mandar captura de mi actividad para saber si estoy más o menos bien? ¿Ahorita? Yo creo que sería las 6. ¿De la actividad integradora 3 o 4? 3. Sí, está bien. Es que sí se me Acuérdate hizo un que, poco complicada. sí, sí, mándala a mi correo y yo te contesto. Sí, gracias. Diciéndote nada Y más. Dime. sobre, sobre lo que vamos, a escribir de la sesión, ¿lo tenemos Sí. que mandar hoy? No, acuérdate que es antes del viernes a las 7:30 de la noche. Ok, Entonces gracias. tienes hoy y mañana para ver y el viernes para ver el video. Muchas gracias. De nada, Natalia, te escucho. En la actividad integradora 4, el audio que vamos a mandar es en otra lengua. No, en español. Ok, Sí, en gracias. español. De nada. ¿Alguna otra pregunta más? Javier, Víctor. De todos modos, como aprovecho para comentarles que lo que me dijo Elizabeth que le podía revisar con todo gusto. Y de hecho, Elizabeth, lo que yo a lo mejor no te contesto hoy, pero te contesto el mismo viernes para ponerlo como ejemplo. ¿Te parece? Sí, está bien. Gracias. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues eso. Nada, Javier, te escucho. Maestro, las referencias que vamos a poner son fuentes de consulta.
Sí, fuentes de consulta y referencias es lo mismo, Ajá. ¿ok? Se puede, mira, te lo voy a escribir si quieres para ponerlo. Es... cualquiera de esos tres es correcto. Cualquiera de esos es lo mismo, ¿verdad? Ajá, tú pones digamos, de título, pones fuentes de consulta, referencias o bibliografía. Cualquiera de esos tres te acepto, Ah, ok. ¿vale? Perfecto. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o pregunta? Listo, denme un minuto, por favor, para ver. Está sonando el teléfono, perdón. Listo, una disculpa nuevamente. Fue un día un poco accidentado con teléfonos, timbres, etcétera. Pero bueno, les deseo mucha suerte. Por favor, no dejen de, Elizabeth, Natalia, Javier, Víctor, no dejen de enviarme sus avances. Yo los reviso con todo gusto y el viernes les puedo decir, mira, necesitas hacer esto, esto, esto para mejorar. Así es que mi sugerencia es que todavía no los entreguen, Elizabeth, que lo entregues hasta después del viernes. Entonces, si no tienen más preguntas, pues me dio muchísimo gusto estar con ustedes esta tarde. Les deseo mucha suerte y nos vemos el viernes. Gracias. De nada, Elizabeth. Hasta pronto. Nos vemos. Hasta pronto, asesor. Gracias. Bye. Hasta pronto. Hasta luego, maestro. Hasta Gracias. luego. Gracias.